No te pases con buenos días, actividad 8.1, formato de índice del informe. Quien les habla, Ingrid Vargas, tutor, Paola Castro. La agenda, entonces, tenemos el análisis didáctico en 4 momentos. El primero es problemas que tuvieron solución. Aquí tenemos 4, que es la evaluación del diseño y la implementación, el análisis cognitivo, los instrumentos y procedimientos de recolección y análisis de la información, la elección de la tarea ejemplo, los problemas que no se han podido resolver, un apartado de conclusiones, cuestiones que pueden contribuir al trabajo de los demás y por último, como un ejemplo del índice que hemos elaborado. Entonces, dentro de nuestro análisis didáctico, nosotros estructuramos nuestro índice de acuerdo a toda la trayectoria que hemos tenido en MATS. En un primer momento, entonces, hablamos del currículo, de los estándares y marco PISA, análisis de contenido. Entonces tenemos 4 aspectos, que es la elección del tema, la estructura conceptual, los sistemas de representación y la fenomenología. En el análisis cognitivo, las expectativas de aprendizaje. En el análisis de instrucción, el diseño de tareas de aprendizaje y las secuencias de las mismas. En el análisis de actuación, pues la tarea diagnóstica, los diarios del estudiante y el profesor y el examen final. El análisis de datos, entonces el sistema ACE, y la evaluación de la planificación, desde el análisis de la implementación del nuevo diseño. Mirando todo este recorrido que hemos hecho, para nosotros pues todo es importante. Creemos que cada proceso que hemos llevado nos ha dado dificultades, nos ha creado soluciones, pero mirando ayer nuestro informe final y lo que en más nos aconsejaban, que nuestra estructura de nuestro índice se enfatizara más en el análisis de actuación, en el análisis de datos y la evaluación de la planificación, que le diéramos más énfasis a esto. Cuestiones que en el borrador teníamos como todavía esas dudas. Entonces, de acuerdo a eso, entonces tenemos nuestro primer apartado. Nosotros fuimos como en el borrador demasiado descriptivos y detallistas, entonces nos tocó como comprimir aún más lo que teníamos propuesto. Entonces, en la introducción teníamos 3.600 palabras, de las cuales en nuestro informe final la tenemos en 1.600 y nuestra estructura estaba con muchos subapartados. Entonces, la idea es que se focalizó en la globalidad de la unidad didáctica, el tema a abordar, que es el cálculo de la distancia entre 2 puntos, a los contextos a los que apuntamos y la estructura del documento como tal. En los problemas que tuvimos solución, entonces tenemos el primero, que fue la evaluación del diseño y la implementación. En este sentido, entonces hacemos el paralelo entre lo antes, o sea, el borrador, y lo que proponemos en documento final. Entonces, en el logro de objetivos, nosotros teníamos la figura de logro de objetivos y la contribución de la tarea de recorrido del logro de objetivos. Pero entonces esto se parecía muy repetitivo y a veces como muy extenso y no conllevaba como un hilo conductor. Entonces, evaluando y mirando, entonces dijimos, no, hagamos 2 apartados donde se vea la evaluación del aprendizaje y la evaluación de la enseñanza desde 2 dimensiones, la cognitiva, que va a apuntar a los logros de objetivos y las capacidades matemáticas fundamentales, y la afectiva, entonces las expectativas afectivas y los aspectos que afectan la motivación. Otro apartado que tuvimos dificultad y que se solucionó fue el diseño previo. Entonces, en el análisis cognitivo, en el borrador, teníamos la estructura matemática y la estructura conceptual. Era demasiado extensa. Entonces, en el final, y de acuerdo a los apuntes y de acuerdo a los comentarios que se hicieron en el documento borrador, se va a dar más prioridad a la estructura conceptual que a la estructura matemática. O sea, estos son generalidades, como indicar al lector de qué estamos tratando, pero nuestro énfasis va a ser más en la estructura conceptual. En los instrumentos y procedimientos de recolección y análisis de información, entonces nosotros habíamos colocado tareas de evaluación, tareas diagnóstica, examen, sistemas de evaluación diarios, sistemas de ACE, y vuelve como a tener el mismo
los mismos aspectos. Entonces, se hicieron en el documento final dos subapartados. Uno que es el análisis de actuación y el segundo también que es análisis de actuación, pero entonces aquí nosotros separamos de acuerdo a la tarea diagnóstica y el examen final, sistema de evaluación y diarios, y aquí el sistema ACE. Eso nos permite concretar la descripción de los instrumentos, los procedimientos para la recolección de información y los elementos a tener en cuenta para el apartado de la evaluación. Otro problema que se nos presentó fue la tarea ejemplo. No sabíamos cuál escoger, cuál determinar en un primer momento. Cuando ya nos hacen la asesoría y nos dicen que es una tarea que haya tenido transformaciones, que aporte como al recorrido de la unidad didáctica, entonces escogimos la tarea recorrido. ¿Por qué? Porque tuvo mayor transformaciones a nivel de los elementos, de la formulación, de los recursos, de la subestructura como tal. Entonces decidimos que la tarea recorrido sería una de las principales tareas para hacer esa transformación y mostrar al lector todos los cambios que ha tenido. Entonces eso lo vemos a partir de la formulación, o sea, todas las debilidades que esta tarea nos presentó, la interacción también, el grafo de criterios del logro y pues los recursos. Entonces esas serían como las debilidades que se nos presentaron durante la implementación y esos aspectos hicieron que nosotros transformáramos y cambiáramos esa tarea. Y las fortalezas que vemos en esa tarea pues es el contexto, la temporalidad y que une la secuencia de tareas. El problema que no se ha podido resolver, bueno, nosotros nos enfatizamos en el documento del índice abordar el objetivo 2 en el apartado de análisis cognitivo, pero entonces vemos una dificultad en el transformo del objetivo 1 al objetivo 2, porque no sabemos cómo presentarle al lector durante el documento esta transformación. Entonces, pues, estamos en la dificultad de cómo hacer esa presentación dentro del índice, sin que se vea esa ruptura de estos dos objetivos, y como la secuencia de los objetivos y la secuencia de las tareas. En el apartado de conclusiones, que también es uno de los que vemos que no se ha podido o que todavía no hemos identificado en nuestro documento final, es la cantidad de palabras. Como ya hemos tenido la extensión de los 7 anteriores módulos, pues la cantidad de palabras que vamos a colocar, los temas que para nosotros todos son importantes, pero que ya vemos luces que van a ser en los 3 últimos, en los de análisis de datos, en la evaluación y planificación, y como la muestra del diseño nuevo, entonces ahí es donde vemos como los cambios. ¿Y cuáles son los temas más relevantes para este apartado? Cuestiones que pueden contribuir al trabajo de los demás, entonces nosotros fuimos demasiado detallistas, en cada párrafo indicamos las palabras con las cuales vamos a trabajar, que es un aporte que puede contribuir a los demás en cada uno de los módulos, y pues acá tenemos como la estructura del índice, un ejemplo del apartado que tiene más palabras o que tiene más contexto.